Shalom, shalom, bendiciones, ¿cómo se encuentran? Un gusto saludarles, estamos ya calentando, estamos aquí listos, amados. Muy buenas noches, hoy empezamos un poco tarde, tuvimos un poquillo de trabajo. Reciban un cordial saludo, estamos aquí en pláticas de sobremesa, en charlas de sobremesa y estamos iniciando en estos jueves. Ay, amados, ando un poco despeinado, no me vean. Andamos, andamos queriendo empezar este tema nuevo, estas pláticas nuevas de aquí a Yom Kippur, bueno, a Yom Teruah. Necesitamos hablar un poco sobre nuestro crecimiento. Estamos ya aquí iniciando, estamos ya recibiendo los mensajes de que estamos en línea. Perfecto, perfecto. Bueno, pues reciban un cordial saludo. Estamos un poco lentos de la conexión, esperemos se pueda ver bien, esperamos que puedan disfrutar esta plática, yo la estaré aquí disfrutando con ustedes. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción, pero vamos primero a exaltar al Rey del Universo. No podemos hacer nada si el Rey del Universo no está presente, no está primero. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, a ti te agradecemos, Rey. A ti te bendecimos, Abacadosh, aleluya, el Rey de Israel. Que tu reino sea excelso, que sea completo y que sea pronto y en nuestros días, Rey. Hoy venimos delante de ti agradeciéndote con címbalos, con panderos resonantes, Rey. Gracias por la vida, por la familia, Rey. Gracias por la Binah, la Jokmah, la Da'at que tú siempre nos das. Tú eres nuestro sustentador, nuestro proveedor. Tú eres el pan de vida, la fuente de aguas vivientes, el fuego consumidor, el Boreolam. Y a ti, Abadonai, te exaltamos y te bendecimos. A ti te agradecemos, Rey. Y aún permite, Rey, que sea de bendición este tema, que podamos aumentar nuestra emuná, que podamos, Rey, ser de la estatura del varón perfecto, ser mansos y humildes, ser como tú deseas que seamos. Permite, Rey, que tú fluyas con libertad. Envía de tu Ruach en esta transmisión, Rey, que tú pongas las almas que quieres que escuchen esta palabra. Tú, Abba Adonai, usa mis labios para que mi boca relate tus maravillas, Rey. Usa mis labios, Rey, como ese instrumento para bendecir a tu pueblo Israel. Que la gloria sea para ti, que todo sea para ti, para tu nombre. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén. Ve amén. Pues amados, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara. Un poco de problemas con la transmisión, con el internet. Acá en el hotel está un poco lento, pero yo creo que el Rey del Universo quiere que estemos todos juntos hoy. Bueno, mis amados, como les decía, vamos a dar una introducción. ¿Qué es el libro del Pirkei Avot? ¿Por qué lo estudiamos y para qué sirve? Bueno, el libro del Pirkei Avot es un libro bastante antiguo, es uno de los libros más emblemáticos del judaísmo, es un libro muy antiguo, pero muy importante en el ámbito del musar, o sea, de la ética, del comportamiento, de la rectificación de nuestras emociones, nuestras acciones. Y este libro, para los que no lo conozcan, es una especie, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, Cada uno de nuestros padres, así se le conoce, cada uno de los maestros más representativos de la antigüedad, escribieron una frase. Esa frase nos sirve de guía, nos ayuda para entender cómo debemos caminar, cómo debemos actuar. Entonces en este libro están recopiladas muchas máximas, muchos eh, expresiones de sabiduría que las máximas mentes de la antigüedad nos dejaron para poder
encontrar este camino. Entonces es un libro muy, muy importante. En el judaísmo se acostumbra a estudiar este libro. Bueno, son cinco libros en uno, 5 capítulos, y se acostumbra a estudiarlos durante estos meses después de Shavuot. Esperamos que les haya ido excelente. Esperamos que el Ruach los haya tocado, ese fuego consumidor los haya tocado en Shavuot. Y terminamos de leerlo antes de las fiestas de otoño. Puede ser en Yom Teruah, puede ser en Yom Kippur, más o menos, no pasa nada. Entonces este libro es lo que acostumbramos a estudiar. Y bueno, el año pasado vimos el capítulo 1, vimos muchas cosas importantes. Estos temas están en el grupo de varones, esperemos que sigan ahí, de HN Varones. Ahí lo podemos encontrar en Telegram. Si no, por ahí tengo algunas clases guardadas también, me parece que por ahí quedaron algunas. Y bueno, este libro empieza diciendo cómo se transmitió la Torá desde el monte Sinaí hasta el Sanedrín, hasta los jueces, los sabios, pasando por Moshe, Yehoshua, muchos maestros de los cuales ustedes tal vez han escuchado. Y ahí está relatado cómo se fue transmitiendo la enseñanza, cómo se fueron postulando algunos fundamentos en el judaísmo. Y bueno, por ejemplo, el año pasado estábamos viendo uno de los capítulos primarios, no me acuerdo si es el 1 o el 2, la primera, la segunda frase, por ahí así, del capítulo 1 nos habla de que tenemos 3 pilares, tenemos tres áreas en las cuales debemos trabajar, rectificarnos y bueno, vamos a explicarlo más o menos. Dice que tenemos el área más básica, que son nuestras acciones. Tenemos una segunda área, que son nuestras emociones. Y tenemos una tercera área, que son nuestros pensamientos. Todas esas áreas tenemos que irlas trabajando para llegar a ser de la estatura del varón perfecto. Por ejemplo, vamos a ver, nuestro amado Yeshua HaMashiach Melech Adonai, ahí en el libro de Mateo, cuenta, bueno, se cuenta ahí que llegaron cierto día los Talmidim, los discípulos del maestro, diciendo que cierto espíritu, cierto demonio, cierta posesión que tenía un niño, no podían sacarlo, no podían. Entonces Yeshua les dice que tienen que hacer ayuno y oración, ¿no? Por ahí yo creo que recuerdan ese capítulo, ese versículo. Y bueno, dice que tenemos que hacer ayuno y oración. En una palabra más entendible, más amigable, tenemos que cambiar nuestras acciones. Antes no orabas, ahora tienes que orar. Antes no ayunabas, ahora tienes que ayunar. Son acciones que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que dice Yeshua Melech Adonai es que debemos de cambiar nuestras acciones. Y eso es lo que dice el Pirkei Avot. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones. ¿Para qué tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces atraviesa por nuestra mente un pensamiento negativo? Falta de emuná, temor, tentación para un vicio, todo lo que son pensamientos negativos, odio, tal vez, rencor, todo eso, y a veces no podemos pelear con ello. Por ejemplo, no sé, un vicio muy común, la ira, por ejemplo.
Yo me levanto temprano, oro, digo, Rey, hoy no quiero ser iracundo, hoy quiero ser tranquilo, por favor, no permitas. Y a lo mejor a la mitad del día, chin, tengo un tropiezo y tuve ese momento, ese pensamiento de ira. A lo mejor ya no lo dije, pero todavía en mi mente está ese pensamiento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de trabajar para poder arreglar esos pensamientos? Le decimos, tenemos tres escalones. Primero son las acciones, luego son las emociones y al final son los pensamientos. Entonces, este escalón básico de las acciones es lo primero que tenemos que trabajar. Por eso nuestro Adón Yeshua Mashiach nos está mandando ahí en este capítulo que les platicaba, tienes que cambiar tus acciones. Tienes que hacer más cosas buenas, dice la palabra, tienes que cambiar, tienes que derrotar el mal con el bien. Entonces, muchas veces implementamos ese versículo cuando hay algo que lo vemos visiblemente que está mal, lo atacamos con el bien, pero no lo extrapolamos a todo nuestro día, a toda nuestra existencia. Nosotros debemos de atacar ese mal pensamiento con el bien. ¿Con qué bien? Con acciones buenas, con acciones correctas. Entonces, tenemos para poder trabajar sobre nuestros pensamientos, pensamientos pecaminosos, pensamientos de muerte, destrucción, odio, todo eso. Primero va a empezar aquí, de aquí va a ir acá y al final va a ir a algo físico. Entonces todo va a empezar por la mente y la solución tiene que empezar de lo físico al corazón y al último a la mente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestras acciones. No podemos arreglar las acciones si no nos dicen qué acciones estamos haciendo mal. Entonces, forzosamente necesitamos un manual instructivo para poder hacer adecuadamente las cosas. Ese instructivo es claramente la Torá. Nosotros necesitamos forzosamente el nivel literal de la Torá para poder corregir nuestras acciones. Por ejemplo, cuando no conocíamos de la Torá, pedíamos, por ejemplo, la hamburguesa con unas tiritas así crujientes, crujientes, ¿no? La comíamos, no pasa nada, no me enfermo, no nada, pero en el momento que leemos la Torá y nos dice que ciertas carnes no son adecuadas para nosotros, entonces corregimos la acción. Entonces ahora cuando voy a la hamburguesa, la pido sin tocino. Así sucesivamente cada una de las cosas que hacemos, muchas veces las hacemos mal porque no sabemos que tenían que hacerse de otra forma. Entonces, la corrección para nuestras acciones siempre va a ser la Torá en el modo literal. Si dice la Torá para acá, tenemos que ir para acá. Si dice para acá, tenemos que ir para acá. Aquí no cabe interpretaciones abstractas o espirituales. Sí lo vamos a ver más adelante, pero necesitamos referir el nivel literal de la Torah. Si dice guarda sábado, es el sábado. No podemos empezar a pensar, no, pues es que a lo mejor no importa el día, sino lo que importa es la intención y eso no nos va a servir. Si dice sábado, sábado. Si dice Shabbat, Shabbat. Si dice honra a tu padre, honras a tu padre. Aquí no hay cabida de que no, pues es que él me vio feo, es que él me gritaba mucho, etcétera. No, si dice que lo honres, ahí dice honralo, lo tienes que honrar. Si dice respeta, tienes que respetar. Si dice no desees nada de tu prójimo, pues no vamos a desear nada de nuestro prójimo. Entonces, de manera literal, vamos a trabajar las acciones. Entonces, es necesario, completamente indispensable, leer la Torá, entender los mandamientos de manera literal, lo que podemos, lo que no podemos hacer.
Hay ciertos mandamientos que desafortunadamente no los podemos cumplir, entendemos eso perfectamente, pero no nos vamos a enfrascar en discusiones de que sí, de que si no. Tenemos muchos otros mandamientos que sin ningún problema los podemos cumplir día a día. Por ejemplo, debemos de exaltar con nuestra boca al Rey del Universo. Dice Mashiach, orar sin cesar. Ese es un mandato directo. Entonces debemos de estar en constante oración, en constante ayuno mental, de estar quitando toda la basura que entra en nuestra mente. Por ejemplo, la Torah dice que pondrás policías en tus puertas de tu alma. Tienes que poner policías para vigilar qué está entrando a tu alma, ¿no? Todas esas cosas literales de la Torah, nosotros tenemos que empezar a estudiarlas, empaparlas, ¿sale? Después de eso, también nuestro amado Adón Yeshua Mashiach nos dijo una frase muy importante. Ustedes tienen que ir de dos en dos e ir y hacer discípulos. Claramente tenemos que entender que para poder nosotros ir a ser discípulos, primero tuvimos que ser discípulos nosotros. No podemos discipular a alguien si nosotros no fuimos discípulos primero. Entonces, ese es el nivel secundario de la rectificación. Ahora, ¿cómo me debo de comportar en la cuestión emocional, en la cuestión de lo que sucede aquí adentro de mi corazón? Por ejemplo, nosotros sabemos, ya vimos la cuenta del Homer, está bien reciente, acabamos de aprender muchas formas del comportamiento, de la rectificación, de la GC, de la Geburá, del Jod, de la firmeza, todas esas áreas que estuvimos trabajando. Tenemos, era así como teoría en la cuenta del Homer, ahora empieza a trabajar. ¿Y cómo las vamos a trabajar? Pues necesitamos ser discípulos. Ese es el punto número 2. Necesitamos tener ese maestro, ese jajam, ese moré, un roe, un hermano mayor, una guía que nos muestre. Les comentaba, por ejemplo, con respecto a la disciplina, yo sé que tengo que disciplinar a mis hijos. Si yo los disciplino muy poco, les estoy perjudicando. Si mi disciplina es demasiado estricta, también los estoy perjudicando. ¿Cómo puedo aprender a tener ese equilibrio en la disciplina? Pues forzosamente tengo que aprender de alguien que domina el equilibrio en la disciplina. Necesito forzosamente un maestro, ver cómo se comporta, escuchar el consejo que me da. Aquí ya no es de sí y no, como en las acciones. En las acciones es haz o no hagas. No podemos hacer a medias. La palabra dice, los que están en medio, Adonai Elohim los expulsará por su boca, ¿verdad? Entonces, aquí, en este segundo nivel, tenemos que empezar a modular. No es disciplina o no disciplina, sino tenemos que tener una disciplina con amor y que sea gradual, acorde a la necesidad. Esas cosas forzosamente necesitamos verlas de nuestro maestro, vivir cercanamente a nuestro maestro. Y por ejemplo, eso es algo que el Pirkei Avot nos recomienda. Haz de tu casa la morada de los jajam, de los sabios. Haz que los sabios habiten en tu casa. Si los sabios no pueden habitar a tu casa, haz del lugar donde ellos se reúnen tu casa, ¿no? Tú ve, estate todo el tiempo con los maestros. Entonces, todos estos tipos de frases, de máximas, de frases de sabiduría, es de lo que está compuesto el Pirkei Avot. Nosotros tenemos, no basta con leer las máximas, sino tenemos que empezar a aprender a interpretarlas, empezar a conocer. Y gracias al Rey del Universo, que nuestro Adón Yeshua Mashiach
vino, pisó la tierra y no solo, bueno, sí es muy, muy importante que dio su vida por nosotros, pero además es muy, muy importante todo lo que dijo, todo lo que enseñó, porque Él es el maestro más grande de los grandes. Entonces, viéndolo a Él, estando dentro de Él, podemos empezar a aprender cómo empezar a modular. Y bueno, dice el tercer nivel que una vez que tenemos dominados las acciones y las emociones, inmediatamente se abre la puerta para el pensamiento. Ahí es donde empieza a tener un sentido profundo la Torá, empezamos a tener un conocimiento no literal, sino espiritual. Y eso tiene tiene una razón de ser. También este libro nos dice cuál es la razón de ser. Es una cadena ininterrumpida que no se puede terminar, no se puede romper. Nosotros empezamos abajo, empezamos con la Torá, ser discípulos, llegamos a ser maestros con la finalidad de poder crear discípulos que van a empezar abajo y ayudarlos a subir. Y a su vez los nuevos tiene que ser así. Eso es lo que dice Yeshua Mashiach, es lo que dice la Torá, es lo que está escrito y es lo que los sabios nos han recomendado. Nuestros sabios nos ayudan a este caminar, empezar este caminar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy común. Acaba de pasar Pesaj hace unos días, ¿no? Hace, no sé, como 53 días, 54, no sé. Bueno, más o menos. En Pesaj dice que nos es prohibido comer la hametz, la levadura. Entonces, cuando no tenemos una guía, no tenemos un maestro, pues no sabemos qué cosa es hametz o qué productos contienen hametz, y a veces transgredimos este mandamiento, ¿no? Y necesitamos forzosamente ahora sí que de la sabiduría de nuestros sabios que nos ayuden a guiarnos, ¿no? Nos dicen nuestros sabios: no tengas la levadura en tu casa, sácala de tu casa. Si la ves, se te puede antojar y puedes pecar. Si la escondes para no verla, puedes recurrir en contaminar por accidente algún otro alimento. Entonces, podemos ver, bueno, otro ejemplo con el hametz. Nuestros sabios nos dicen: no solamente el hametz es lo que se come, también es lo que se vive. Todas estas guías, estas guianzas que arropan este mandamiento nos ayudan a no transgredir. Esa es la función de los sabios, que nos vayan guiándonos. Entonces dice el Pirkei Avot: tu obligación es crear un marco protector para la Torah. Entonces cuando tú logras alcanzar el nivel del pensamiento, de rectificar el pensamiento, fácilmente puedes crear un cerco protector para ti y para los que vienen detrás de ti. Y por ejemplo, esto lo encontramos también en el Salmo 51. El Salmo 51 nos habla en la introducción del Salmo nos empieza a contar cómo transgredió o qué problema tuvo el rey David, y vino Natán y lo confrontó. Entonces, en el momento que el rey David sabe que hizo incorrectamente, él empieza con súplica, con perdón, con ruego, empieza a pasar todo este proceso de la Teshuvah, y al concluir dice, ¿no? Es 51 o 8, no me acuerdo si 8 o 13, dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino, el camino. En hebreo dice: enseñaré el camino de la Teshuvah a los Raim, a los malvados. Entonces podemos observar que el que nosotros hayamos caminado por esta senda en la cual había problemas, tribulaciones, tropiezos, como le quieran llamar, tuvo la finalidad de que pudiéramos aprender
el camino de la Teshuvá y poder transmitirla a alguien más. Esa es la finalidad. Entonces, ese es el ciclo infinito del movimiento de la Torah, el movimiento espiritual de la Torah, que nosotros debemos nutrir a los que vienen tienen que seguir nutriendo a los que vienen, porque dice la palabra que la Torah no va a interrumpirse, esa va a ser eterna, siempre va a estar. Se puede acabar el cielo, la tierra, todo, excepto la palabra de Adonai. Eso es lo que, en pocas palabras, podemos entender del capítulo 1 del Pirkei Avot. Hay muchas más cosas que estuvimos viendo. Ahorita vamos a empezar a ver el capítulo 2. Entonces creo que como introducción más o menos podemos dar una idea de qué estamos pisando, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar el capítulo 2 con una frase que dice así. Vamos a ver, acá lo tengo. Dice ¿cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Aquel que glorifica a Adonai y a la humanidad. Cuídate de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno. Dice, compara el juicio que te ocasiona el cumplimiento de el perjuicio, perdón, compara el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una misbah con su gran recompensa y el beneficio que te proporciona una transgresión con su castigo. Piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado. Recuerda que por encima de ti hay un ojo que te ve, un oído que te escucha y todas tus acciones quedan escritas en un libro. Esa es la frase, está un poco larga. Esa es la frase que tenemos para este para este día. Y bueno, vamos a empezar a explicarla. Anteriormente, en otro comentario de otro maestro, nos dice que debemos de cumplir la abodá, el servicio al Eterno, sin esperar nada a cambio. Nosotros debemos de ser, nos compara el maestro como unos esclavos. No somos asalariados, somos como esclavos, hacemos el trabajo y no debemos de esperar una paga. Pero aquí este maestro nos dice completamente lo contrario, o sea, nos dice, calcula cuál es el beneficio contra el perjuicio, haz un balance y empieza ahí a explicar, ¿no? Entonces es lo que yo les comentaba, si nosotros solamente leemos la pura, cada una de estas frases les llamamos Mishnah. Si leemos la Mishnah y la comparamos con otra, pues podemos a llegar a una confusión y no entender nada. Entonces por eso necesitamos ser discípulos y discipular a más almas. Entonces vamos a empezar parte por parte. Nos dice, dejen abrir otra vez, aquí está. ¿Cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Es aquel que glorifica al Eterno y a toda la humanidad. Entonces nosotros, dice la palabra, que no podemos escoger qué mandamientos sí y qué mandamientos no podemos hacer. Aquí la recomendación no es con respecto a los mandamientos. Dice, ¿cuál es el sendero recto que debe escoger el hombre? Entonces, aquí estamos hablando, base número 1, ya cumplimos los mandamientos. El maestro que dijo esta frase, se la dijo, es un maestro judío, se la dijo a estudiantes judíos que cumplían cabalmente la Torah.
Entonces no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Cada uno de nosotros, cada una de las almas que el Eterno ha puesto en este lugar, también las ha puesto con dones y talentos. Vemos ahí en el libro de Mateo qué le pasó a aquel siervo que enterró los talentos y aquel siervo que puso a trabajar los talentos. De eso está hablando también el maestro. Nosotros debemos de ser capaces de reconocer los dones y talentos que tenemos de manera individual. Si no podemos trabajar de manera individual con nuestros dones y talentos, pues no vamos a tener ese camino por el cual seguir. Por ejemplo, bueno, ahorita estoy solo, pero mi hermano que está aquí al lado a lo mejor es bueno para, eh, para la oración. Entonces, su camino recto tiene que estar enfocado en la oración, enseñar a otros a orar, interceder, todo lo referente a la oración. Si por acá tengo otro hermano que es muy bueno para hacer negocios, él tiene que dedicarse a todo lo que es la sedacá económica, ¿no? Si este maestro, este compañero que tengo aquí, que es bueno para la cuestión de los negocios, lo saco de los negocios y lo pongo aquí en la oración, y al que es bueno en la oración lo pongo acá en los negocios, pues obviamente que el nuevo miembro de negocios no va a poder hacer negocios, no va a poder ayudar adecuadamente, y la persona que está aquí que era de negocios y ahora está en la oración tampoco va a poder ayudar adecuadamente. Entonces eso es lo que nos está diciendo el maestro. Cada uno tiene que estar donde le corresponde estar, porque cada uno tiene dones y talentos diferentes. Entonces es necesario que cada uno pueda evaluar sus dones y talentos, ponerlos en práctica para que el reino de Elohim se establezca. Dice la palabra que algunos somos ojo, algunos somos oído, algunos somos el dedo chiquito, no sé, ¿no? Cada uno tiene una función en el cuerpo, en el pueblo del Eterno. Entonces, eso es lo primero que nos está diciendo. Cuando tú estés en el camino correcto, en el cual tú puedes hacer sedacá, ahí, acuérdense que ya vimos que no solo la sedacá es dar dinero. Hay muchos tipos de sedacá y los más poderosos no tienen que ver con el dinero. Quien tiene dinero solo puede ayudar a quien no tiene dinero, a quien necesita dinero. Pero alguien que da un acto de amor, que sería una sedacá más poderosa, puede ayudar al que tiene dinero, al que no tiene dinero. Aún un acto de amor profundo del corazón puede trascender la muerte. Podemos, por ejemplo, esta es una sedacá. Digamos un niño pequeño que pierde a alguno de sus padres. Uno de sus amigos cercanos de sus padres puede claramente hablar bien de su papá, contarle cómo era su papá, que el niño a través de este amigo pueda conocer a su papá, porque al ser tan pequeño no lo pudo conocer completamente. Es un acto de amor y trasciende incluso a la muerte. Entonces, cada uno de los caminos de la sedacá es lo que el maestro nos está poniendo. Cuando tú estás ahí, ese camino, y estás en el camino correcto, entonces vas a glorificar a Adonai Elohim, y te va a glorificar a ti y a toda la humanidad, todos los que están alrededor de ti. Esa es la primera parte, ¿sale? A ver, vamos a ver, ¿qué más dice? Ajá, que glorifica a la humanidad. Cuídate de cumplir muy escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso. ¿Sale? Hay una frase, bueno, un versículo, más bien dicho. Ahorita no tengo el salmo, ahorita me venía acordando de esto. En español no lo puedes encontrar en la Reina Valera, ¿sí? O lo tienes que leer en hebreo o lo tienes que leer en alguna Biblia en inglés. En este salmo empieza diciendo el rey David, dice, solamente tengo miedo de una cosa, dice, porque
Acuérdense que dice que el que temió es porque no conoce a Elohim. Entonces solo podemos tener temor de Adonai. Pero de manera práctica, dice el rey David, solo puedo temer a una cosa. Yo temo a pisar, dice, con el kelef, con el talón, tus mandamientos, dice, a transgredir los mandamientos kelef. Los mandamientos kelef o de talón son esos mandamientos tan pequeños que a veces pues ni los conocemos o están tan escondidos que no sabemos, y como son pequeños los pisamos con los pies. Eso es lo que dice. En español dice otra cosa el Salmo. Les digo, no venía preparado con este versículo. Se los paso la próxima clase. Entonces, estos mandamientos pequeños es lo que nos trae temor, dice el rey David. No quiero andar por ahí caminando en la vida pisoteando tus mandamientos. Y eso es lo que dice también aquí el maestro. Omití el nombre del Rab que dijo esta frase porque al final eso no tiene tanta importancia ahorita. Para hablar del Rab que escribió esta Mishnah, pues tendremos que explicar quién es y cuándo vivió, etcétera, etcétera. Entonces, cada precepto debemos de verlos con ese rigor. Vamos a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos una serie de reglas muy, muy amplias con nuestra alimentación. La palabra en pocos versículos nos dice qué comer y qué no comer. Pero sabemos, los Yehudim, los hermanos Yehudim, judíos, tienen toda una ampliedad así de reglas para el cumplimiento de estos preceptos. Y muchas veces en nuestra ignorancia hablamos mal de estos preceptos, decimos que ponen cargas, criticamos, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, algo muy controversial, hablamos de combinar carne con lácteos. La palabra estrictamente dice, no cocinarás al hijo en la leche de la mamá. Punto. Pero los hermanos Yudim dicen, pues no puedes combinar queso con carne o lácteos o así, ¿no? Entonces, los que no conocemos todas estas leyes de kashrut, de alimentación kosher, pues creemos que son excesivas, creemos que están fuera de concepto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay unas cosas tan interesantes. Hay casas de los hermanos Yudim, de los que se conocen como ultra ortodoxos, que tienen 2 lavabos, 2 vajillas, para no combinar ciertos alimentos, para no mezclar ciertos alimentos que no pueden combinarse, ¿no? Entonces uno lo ve y dice, no, eso es extremo, eso está mal. Pero aquí en el Pirkei Avot nos está haciendo una recomendación. Tú tienes que ser estrictamente observador de cada uno de los mandamientos. Esas son las bases de las leyes de la comida kosher. Por ejemplo, nosotros nos es vasto, es decir, la Torah dice no comas puerco, bueno, no como puerco. Como res. Pero si esa res la mataron de una manera inadecuada, tampoco es kosher. Y es tan malo comer una res mal faeneada, mal ejecutada, que comer puerco es exactamente lo mismo. Pero como no queremos tener esa observancia profunda, no me interesa el res y me la como. Un nivel más profundo. Nosotros, el mundo come, ¿cómo se llaman estas cosas? Longaniza de puerco. Dice, no, yo soy kosher, yo como longaniza de pollo. Dice la Torá, dice, no hagas como estas naciones que yo arrojo de delante de ti. Cuando yo te dé la tierra voy a arrojar estas naciones y no imites, no hagas como ellas hacen. Ellas deben de imitarte a ti, no tú a ellas. Entonces, si el mundo come puerco en un choricito, ¿tú vas a comer pollo imitando ese mismo estilo? Pues no. Cada uno de
nosotros tiene que aprender a tener observancia de los mandamientos. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo secular. Papá llega a casa, está cansado todo el día de trabajar, se sienta y pide una bebida. Estuvo en el calor, estuvo trabajando y llega su hijo pequeño con una taza de café hirviendo. Él, de manera literal, trajo una bebida a su papá, pero no cumplió con el objetivo profundo de ese mandato, que era que el papá se refrescara y se le quitara el calor. Eso es lo que a veces hacemos, amados. Literalmente, ¡pum! Y hacemos a lo mejor un acto que no es el mejor que podamos hacer. Para el Rey del Universo se necesita esforzarse lo más posible. Si papá tiene sed, yo debo de preguntarme, ¿cómo le gusta? ¿Qué quiere? ¿Agua, refresco, agua de sabor, agua con hielo, el mejor vaso? No le voy a servir en un vaso desechable, le voy a servir en un vaso de vidrio, porque tengo que honrar a mi papá. Cada uno de los mandamientos se va intermezclando para poder darle gusto al Rey del Universo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta Mishnah. Tenemos que tener una observancia profunda. Si yo sé que a mi papá le gusta un vasote así grandote de agua, no voy a llegar con una tacita. A lo mejor hasta en vez de causarle alegría, le voy a causar un disgusto. Eso es lo que nos está diciendo. Cada uno de nosotros debe de tener ese esmero por buscar más profundo cómo cumplir de la mejor manera un mandamiento. De lo que comemos, de lo que no comemos, de cómo guardamos el Shabbat, de cómo honramos a nuestros padres, de cómo tratamos a nuestra esposa. La Torah me dice, tengo que estirar mi brazo para que mi esposa se sujete a mí. Yo estiro mi brazo, pero cuando mi esposa se quiere sujetar, le hago la grosería. Eso es lo que hacemos normalmente. Hablamos ásperamente, no respetamos adecuadamente a nuestra esposa, creemos que con no gritarle o no decirle una grosería es suficiente. Pero nuestros actos, nuestras acciones, nuestras miradas van lastimando a nuestro cónyuge. Entonces, así como es la observancia de la alimentación kosher, tan estricta, tan amplia, tan observada, tan profunda, así tiene que ser todos los demás mandamientos. ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? A lo mejor le traigo flores cada 8 días, pero a lo mejor mi esposa desearía que la llevara a comer a un lugar. A lo mejor yo llego con un vestido, una ropa para mi esposa, pero el deseo de su corazón es que yo la lleve y ella busque y elija. Yo tengo que aprender a ser observador con cada uno de los mandamientos. No me puedo contar con que pues yo soy su proveedor de mi esposa, ahí está la ropa, ahí está la comida, todo áspero, todo feo, todo amargo. No es suficiente. Entonces, aún dentro de estos libros del judaísmo, de esta rama del Musar, es de lo que se habla, es muy profundo. Entonces, vimos que veníamos trabajando mal, llegamos al conocimiento de la palabra, la cuenta del Homer, por ejemplo, empezamos a trabajar, pero ahora tenemos que trabajar de una manera personal y más profunda. Por eso es que es muy importante la lectura de los libros de Musar. Dentro de muchas congregaciones, de plano ni se estudia, ni se conoce, o hay una embarrada. Esto es vital para nuestro crecimiento, y más nosotros como varones tenemos que aprender de nuestros padres, de nuestros roim, de nuestros jajamín, de nuestros morim, cómo debemos vivir. Es vital. ¿Sale? Entonces no queremos fallas, amados. Vamos a continuar aquí la lectura, ¿no? Entonces,
el maestro para esta observancia profunda nos pone, bueno, el mismo ejemplo en contracara, ¿cómo se podría decir? Nosotros podemos tener gusto por una transgresión. Vamos a hablar, espero que no haya niños por ahí. Si hay niños, amados, tápenle los oídos a sus hijos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un gusto sexual, una, algo fuera del orden, algo fuera de, del comportamiento que debemos de tener como varones. Y yo digo, bueno, conozco al Eterno, me sujeto a su palabra, y esa tentación o ese gusto, pues lo dejo ahí. Ni siquiera lo quito de mi vida, sino lo dejo por ahí reservado. Voy caminando y de repente esto que está reservado viene y me empieza a tentar. Entonces dice el maestro, tienes que aprender a hacer una evaluación. Si yo le hago caso a esa tentación, a lo mejor voy a tener un disfrute carnal, físico, de 10 minutos, 15 minutos. Pero esos 10 15 minutos van a traer una eternidad de daños a mi vida, ¿no? De daños espirituales a mi vida. Eso es lo que está recomendando el maestro. Vamos a leer lo que dice. Cuídate de cumplir cada uno. Dice, compara el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de un pecado. A veces creemos que es mucho, ¿no? Vamos a tener un ejemplo más. Una vez que se remordió, ni le interesó, que se dañó, y acá te empieza a taladrar el pensamiento negativo, y cada vez, aunque ni siquiera fue real, tú le diste entrada a ese pensamiento, y aquí en tu mente ya se volvió realidad. Va a llegar el momento que hasta vas a pensar que tu esposa lo hizo a propósito y no sé qué, entonces tú quieres gritar. Dices, no, mínimo que se sienta mal. Eso es lo que nos está diciendo el maestro. ¿Cuánto premio, cuánta recompensa te puede traer hacer un pecado? En cambio, si tú tienes la fortaleza de controlar esos pensamientos, de controlar tu lengua, como dice el versículo, que el varón correcto es aquel que puede controlar su lengua, sus impulsos, entonces tú tienes esa situación y dices, bueno, no digo nada, no pasa nada. Ya, se acabó. Es un error, cualquiera lo comete. Pero viene la segunda parte, viene la revancha del enemigo, ¿no? No, tuviste la oportunidad, era el momento que le dijeras que esto, que el otro, y otra vez te vuelve a taladrar. Es lo que nos está diciendo el maestro. ¿Cuánta recompensa puede traernos un pecado comparada con cuánta vida, la vida del Eterno, por haber controlado nuestra lengua, ¿no? Y eso también viene en el libro de Isaías. El libro de Isaías, cuando el profeta habla al pueblo, le dice, ustedes han cambiado la fuente de aguas vivientes por cisternas que no pueden retener el agua, cisternas rotas. Tú las llenas con agua, que sería un pecado. Tú le das cabida al pecado, sientes un disfrute aparente, una recompensa por hacer el pecado, pero se va en esa cisterna y se pierde, no tiene llene un pecado, no tiene nada, está vacío. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, y al final, toda el agua, toda la vida que tenías ahí guardada, se fue. Entonces, vamos bien, no sé si hay preguntas, comentarios. Y bueno, y dice, bueno, nos está dando al final una ayuda. Dice, hay tres cosas que tienes que ver, tienes que saber, tienes que tomar en cuenta. Hay un ojo que te observa, un oído que te escucha, y todas tus acciones son escritas en el libro de la vida. Y bueno, también tenemos un capítulo del libro de Mateo que nos habla de esto. Entonces, como trato de hacer mucha referencia en esto, amados, para que no sepan, más bien dicho, para que sepan
que el judaísmo y la Torá, el Brit Hadashah, están bien unidos, amados. No es que el judaísmo ya se fue por un camino y que los libros y que el Zohar y que la Mishnah y que la Kabbalah y que no sé qué, o el cristianismo acá muy alejados uno del otro. No es cierto, amados. En la palabra, si escudriñamos directamente la palabra, van a ver que son una misma cosa. Entonces el libro de Mateo dice, cuando estaban apedreando a una mujer ahí, llega el maestro y les dice, el primero libre de un pecado puede arrojar la primera piedra. El que esté libre de pecado puede arrojar la primera piedra, porque es lo que dice la ley, ¿no? Que tienes que apedrearla. Pero si nos regresamos unos pasitos atrás, dice que el maestro, antes de hablarles, se agachó y empezó a escribir algo en la tierra, ¿no? Hizo algo ahí y nunca nos explican qué cosa hizo, ¿no? Pues es esta referencia, ¿no? Todas tus acciones están escritas en un libro. ¿Dónde quieres que esté escrito tu nombre? ¿En la arena donde va a llegar el viento y lo va a borrar? ¿O quieres que esté escrito en la roca que es Yeshua Mashiach? ¿Quieres que tu nombre esté escrito eternamente en el Shamayim? ¿O quieres que se pierda en el primer ventarrón? Entonces nosotros debemos de saber que todas las veces que le hablamos mal a nuestra esposa, que fuimos feos, que fuimos ásperos, esas veces están escritas allá en un libro. Entonces hay mucho que hablar con nuestra esposa. Hay mucho que debemos pedirle perdón a nuestra esposa. Hablamos mucho de matrimonio porque es nuestra base fundamental, es nuestra otra media mitad. No podemos andar por ahí en el mundo predicando y siendo luz y en nuestra casa estamos mal, amados. Entonces yo lo digo, siempre hablo de esto y de pedir perdón porque es algo que también tengo que trabajar. Yo soy el primero que tengo que trabajar porque ciertamente conocimos al Rey del Universo cuando teníamos ya bastantes años de casados, mi esposa y yo, y tuvimos muchas dificultades. Cuando el Rey del Universo no vive contigo, cuando tu matrimonio está sin el Rey del Universo, las dificultades están ahí presentes. Cuando el Rey del Universo es invitado a morar en tu casa, entonces, shalom, shalom, todas esas cosas, y amén, porque la vida empieza a tener sentido. Entonces, amados, esta es la recapitulación, la introducción, la no sé cómo llamarla, de nuestro tema que tenemos en este Yom, de este libro. En verdad, amados, espero que sea de mucha bendición. A mí me fue de mucha bendición empezar a entender no solo esto de pórtate bien, tengo un maestro, sino dentro de este libro podemos encontrar pasos, procedimientos, métodos que nos van a ayudar. Regresando al ejemplo primario que teníamos, tengo un mal pensamiento y me pongo a orar. Y a lo mejor lo controlo, pero al rato regresa. Entonces, al no tener esta guianza adecuada, los resultados a veces son escasos. Entonces, este libro en realidad, amados, a mí me sirvió mucho a sentar mucha información, mucho consejo que no tenía un orden y un sentido. Cuando lo empecé a leer, empecé a darle un sentido y mi caminar empezó a ser constante, empezó a ser más productivo, empezó a entenderse, a abrirse muchas cosas, ¿no? Por Zoom, por eso se hizo por Zoom, privado. Aquí es el que se quiera esforzar, el que anhele, igual que la mujer que estaba enferma de flujo, que se esforzó y tocó a Yeshua Mashiach y tuvo sanidad, salvación. Así, amados, el que quiera aprender realmente sobre estos temas, entonces tiene que esforzarse. Subimos la publicación y pues nadie le hizo caso. Bueno, pues amén. Los que ya nos contactaron, las personas que desearon este tema,
pues ellos se van a llevar pues nuestro amor, nuestro apoyo, nuestro todo. Y no es que los regaño, les diga, pero pues desafortunadamente eh, aquí en la casa de Oceana se hacen muchas videos, muchas enseñanzas y muchas veces no aprovechamos, amados. Está los discipulados con el Rue David, con la hermana Atli, con la Mora Atli, con nuestra Nevía. Muchos están participando, hay mucha actividad, siempre hay actividad, pero a veces no queremos caminar o no estamos ahí como aletargados. Entonces, esto es algo que debemos de romper. Ya pasó Shavuot, ya nos entregamos, el rey nos tocó, nos dio su Ruach para trabajar fuertemente, no para ser mediocres. Nos dio un Ruach de poder, no de temor. Así es que los invitamos a que se esfuercen. También yo sé que hay muchos maestros